Muy buenos días, tardes o noches, familia, dependiendo de la hora en la que ven este video. Dios les continúe bendiciendo. Qué bueno que estamos una vez más por acá en su canal La Clase de Hoy con la profe Yo Lady. Y entramos a la semana número 2 de nuestro cuadernillo 4. ¡Ey! ¡Qué bueno! ¿Cómo llegan los productos a la venta? Ese es el título de nuestra semana número 2. Chicos, chicas, padres, madres y tutores, vamos a trabajar de manera resumida las actividades del día 1 y del día 2. Esto es para evitar atrasos. Perfecto. Entonces, también es importante que sepan que vamos a cambiar el orden de las actividades debido a que, como las vamos a trabajar, las del día 1 y del día 2 juntas, es más conveniente trabajar primero lengua española y luego matemáticas. Más adelante van a entender por qué. Aquí tengo un pequeño resumen. Fíjense cómo les he resaltado aquellas cosas que vamos a estar observando durante esta semana. Vamos a analizar un texto acerca de cuál es el proceso para que los alimentos lleguen hasta nuestra mesa. Y en esta semana entonces conocerás el proceso de producción de algunos alimentos de consumo cotidiano, lo que les acabo de comentar. Vamos a ver qué es el texto informativo. Vamos a aprender a hacer un informe de lectura en base a este texto. Vamos a conocer también, y esto es directamente en el área de matemáticas, qué son los gráficos circulares y cómo podemos interpretarlos. También vamos a observar la relación entre porcentajes y fracciones más frecuentes que podremos ver en tiendas, por ejemplo, cuando vemos descuentos o recargos. También vamos a ver el juego de tiendas por Quisqueya, y es importante que ustedes sepan que, aunque no tenemos el cuadernillo todavía, que en el cuadernillo es que vienen las tarjetas recortables con las preguntas y los problemas para los estudiantes resolver y el tablero. Nosotros no nos detenemos frente a una necesidad, buscamos soluciones. Así que muy pronto vamos a estar haciéndoles llegar el juego en formato digital, de forma tal que lo puedan jugar desde su dispositivo. ¡Ey! ¡Qué bueno! Solamente necesitando, claro, conexión a internet, sin necesidad incluso de descargarlo en su dispositivo. No hay que descargar nada ni almacenar nada en el dispositivo, en su celular o tablet. Simple y llanamente un enlace. Usted entra a ese enlace y va a poder disfrutar del juego de tiendas por Quisqueya. Así de sencillo va a ser. Lo único que tendrá que hacer era lo mismo que iba a tener que hacer aunque tuviera el cuadernillo, que eran los billetes de fantasía, que son necesarios, y tendrá que hacer las tarjetitas que digan premio para dar a los estudiantes según vayan respondiendo correctamente las preguntas. Continuamos porque luego vamos a entrar en más detalles con esto. Entonces también vamos a ver las unidades de medida de peso y algunos porcentajes especiales, como les decía ahorita. Y vamos a crear un objeto de utilidad en el hogar para jugar a vender ese objeto. Para esta semana vamos a necesitar uno o más frascos con tapa o sin ella que ya no tengan uso en la casa, papeles lisos, periódicos, revistas, trozos de telas, cintas, cordones, cola blanca de uso escolar o engrudo casero y un pincel, preferiblemente chato. Una jarra o botella de 1 litro y 4 vasos grandes del mismo tamaño u otros recipientes medianos de distintos tamaños. En este último caso se necesitará un vasito o recipiente pequeño. Para el juego de tiendas por Quisqueya, bueno, lo que les acabo de comentar. Entonces, sin más, vamos a pasar a las actividades del día 1. Actividad 1. ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Vamos entonces a analizar este texto. El texto yo lo puse todo junto en el documento que les voy a compartir. Vamos a irlo viendo. Recuerden que este documento tiene las actividades que los estudiantes tienen que copiar directamente en el cuaderno organizadas. Como no tienen el cuadernillo, queremos que ustedes puedan trabajar de forma más cómoda.
Así que les organizamos las actividades, que sea cosa de que solamente vean el video explicativo, copien las actividades en el cuaderno y puedan llenarlas. Aquí pongo esta nota importante y es para que sepan que este texto, el texto cómo llegan los vegetales a la mesa, no deben copiarlo en el cuaderno, es para leerlo y analizarlo. Dicho esto, vamos entonces a leer. ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Para que productos como el tomate, la cebolla, el ají, la zanahoria, la lechuga, el melón, el aguacate, la chinola y otros lleguen a tu mesa, pasan por distintas etapas: siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte y venta. En el huerto familiar o en cultivos más grandes, la siembra requiere la selección de semillas y la cuidadosa preparación del terreno para enterrarlos en el momento adecuado. Durante todo el período de crecimiento de los cultivos, es indispensable cuidar las plantas, regándolas, pero también hay que combatir enfermedades y malezas. Luego, cuando frutas y hortalizas crecen lo suficiente, están listas para la cosecha. Cosechar es sacar lo comestible de la planta. Después de la cosecha, se guardan los mejores productos para la venta y se separan los que tienen magulladuras o algún daño para hacer mermeladas o jugos. Los cuidados que se realizan luego de la cosecha serán importantes para que las frutas y vegetales lleguen a la mesa en buenas condiciones. Después, los productos se guardan en cajas, sacos o cajones para repartir en los comercios, mercados o casas. Esto se llama empaque. Si es necesario, los productos se pueden transportar a los puntos de venta, es decir, a los comercios desde donde se reparten o se venden a los consumidores. Por último, los productos se pueden vender desde comercios como colmados, mercados, puestos ambulantes, mercaditos o supermercados. Los productos de la tierra pueden llegar a la mesa desde lejos o estar muy cerca. Lo importante es comerlos todos los días porque son saludables. Mantener los cuidados necesarios para que el proceso de siembra, el crecimiento y el cuidado, la cosecha, el empaque y el transporte se realicen de manera correcta y responsable permitirá lograr más y mejores alimentos disponibles. Perfecto. Ahora vamos a pasar a esta parte de acá. Pienso en el tipo de texto. Relee el texto de la tarea 1, es decir, vuelve a leer este texto. Recuerda que tú lo podrás tener ya sea en formato PDF, porque te lo voy a compartir en la caja de comentarios de este video y en la descripción, como también te los voy a compartir el documento completo con todas las actividades en imágenes, para que si no puedes abrir el documento en tu dispositivo en este formato, lo puedas ver en imágenes. Entonces, tienes que volver a leer el texto. Y luego vas a copiar en tu cuaderno y a responder esto. ¿Dónde podrías encontrar este texto? Esto. Marca las opciones con sí o no. ¿Tú crees que un texto como este tú lo podrías encontrar en un libro de cuentos? Si tú crees que no, pones no aquí. Si crees que sí, pones sí aquí. En un periódico. ¿Crees que lo puedes encontrar en un periódico? En un libro de ciencias naturales. ¿Crees que lo puedes encontrar ahí? Ya sabes, respondes aquí. Y por último, en las instrucciones de un juego. Ya sabes, responder aquí. Ahora viene la parte en la que justificas tu respuesta. Es decir, tú vas a explicar por qué escogiste el tipo de texto en donde podías encontrar esta información. Fíjate, según la respuesta que acabas de marcar, la que marcaste aquí arriba, prepara una breve explicación sobre por qué elegiste ese lugar donde encontrarías este tipo de texto. Lo vas a hacer siguiendo este esquema que te pusieron aquí debajo. Creo que el texto ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa?, que es el que acabamos de leer, se pueden encontrar y aquí tú vas a poner el texto que tú escogiste de aquí arriba. Si tú crees que puede estar en unas instrucciones de un juego, tú entonces vas a poner, se puede encontrar en
en unas instrucciones para juegos porque, y aquí escribes entonces el por qué crees tú que se puede encontrar ahí. Si tú crees que se puede encontrar en un periódico o en un libro de ciencias, entonces lo vas a poner acá y ahí explicas el por qué. Y aquí tenemos entonces la explicación importante de qué tipo de texto es este. Hay textos que presentan información sobre determinados hechos o realidades. Por eso se llaman textos informativos. Se encuentran en los libros de estudio. Eso es sumamente sencillo. Yo creo que esto aquí te ha hecho todo el trabajo de acá más fácil. Lo que acabamos de leer acá es un texto instructivo cuya intención es comunicar información. Perdón, es un texto informativo cuya intención es comunicar, traspasar información acerca de algo. Seguimos entonces por acá. Tarea 5. ¿Por qué es falso? Aquí esto es también súper sencillito. Debajo hay 4 frases que son falsas. Explica por qué. Frase 1. Las etapas fundamentales para producir frutas y verduras son la cosecha y el transporte. Aquí entonces tú vas a decir eso es falso porque, y tú vas a venir a tu texto, vas a analizar otra vez cuáles son esas etapas fundamentales. Es obvio, sabemos que no son solamente 2, son más. Entonces aquí tú vas a explicar, es falso porque no son solamente 2, hay más etapas y ahí vas a poner las otras etapas que faltan. Todas estas frases que restan acá son falsas. Tú tienes que escribir por qué son falsas. Y luego, aquí es donde les decía que íbamos a trabajar todo lo que era de lengua española. Como estamos haciendo un resumen del día 1 y del día 2, vamos a trabajar todo lo que es lengua española primero y luego matemáticas. Por eso ustedes ven que después de la actividad 1, que es esta que acabamos de ver, vamos a trabajar con la actividad 3. Es como que dimos un salto. Lo que pasa es que en el medio estaba la actividad 2, que es de matemáticas. Para que no nos vayamos a confundir y perder el hilo, vamos a trabajar entonces acá con el informe de lectura. Antes de continuar con esta parte del informe de lectura, quiero que nos quede bien clarito qué es un informe de lectura. Un informe de lectura es una redacción corta que tiene el mismo título, escucha bien, tiene el mismo título y resume las ideas principales de un texto. Aquí detente y presta atención a lo siguiente. Un reporte de lectura no es lo mismo que un resumen. Aunque ambos muestran información de manera más corta, más breve, resumida. En el resumen tú no pones tus ideas, tú no pones tu parecer acerca de lo que leíste. Tú te limitas a tomar la parte más importante del texto y a ponerla, a presentarla de manera organizada. Aquí en el reporte de lectura tú vas a hacer eso, pero también puedes dar tu opinión acerca de las partes más importantes del texto que leíste. Entonces, vuelvo a leer. Un informe de lectura es una redacción corta que tiene el mismo título y resume las ideas principales de un texto. Para resumir un texto hay que conocer las maneras de elegir esas ideas principales y escribirlas de una forma breve, sin perder información importante y sin repeticiones. Para eso entonces tú tienes estas 3 recomendaciones de cómo tratar la información en el texto. Puedes generalizar, puedes omitir y puedes y debes seleccionar la información más importante. Esto es lo que hay que hacer: generalizar, omitir y seleccionar la información más importante. Ahora vamos a ver a qué me refiero aquí directamente en el cuadernillo. Fíjate, acá te van a decir que leas otra vez el texto y que veas que en el primer párrafo aparecen las palabras, los alimentos, los frutos, tomate, cebolla, ají, zanahoria y lechuga. Y luego se te pregunta que si hay una palabra para nombrar todos estos alimentos. Claro que las hay. Es lo mismo que si yo te digo pollo, chivo, res. Hay una palabra para englobar todo eso que yo te acabo de decir. Pollo, chivo, res, cerdo, todo eso es carne. Fíjate, si yo estuviera escribiendo, en vez de escribir pollo, chivo, res,
cerdo, son 4 palabras. Escribo una sola, carne, y ya todo el mundo sabe que estoy hablando de esa clase de alimento. Entonces, hay una palabra para nombrar todos estos alimentos. Lo mismo pasa con una palabra que se utiliza para nombrar estos alimentos, chinola y melón, que son esos dos. Entonces, cuando tú utilizas una sola palabra que sirve para nombrar a varias de una misma categoría, estás generalizando. Por eso, esto sirve para hacer un reporte de lectura. Tienes que analizar bien para saber cómo cómo presentar la información más importante de manera breve. Ahora bien, omitir, hacer una omisión, es todo lo contrario a generalizar. Cuando tú omites, tú quitas cosas que se repiten dentro de un texto. Si te fijas, aquí te dicen que vayas al tercer párrafo del texto y veas si hay frases que se repiten. Vamos a ver si eso es así. Vamos al tercer párrafo de nuestro texto. Este sería el primer párrafo. Este sería el segundo párrafo. Y aquí tenemos el tercer párrafo. Vamos a ver. Dice, luego, cuando frutas y hortalizas crecen lo suficiente, están listas para la cosecha. Cosechar es sacar lo comestible de la planta. Si te fijas, ahí hay una idea que es redundante, es decir, que se sobreentiende al leer la segunda oración de ese párrafo. Tú puedes decidir cuál de esas dos quitar, mover, para así hacer lo que es la omisión y tener menos información y quedarte solamente con la importante. Y lo último es eso, seleccionar la información que tú consideras que es más importante. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta de cuál es la información más importante? Sencillo. Ve buscando aquellas partes del texto que si tú las quitas, el texto pierde el sentido central. El sentido central del texto, la intención que tiene este texto, es informarte a ti de cuál es el proceso que agotan los vegetales para llegar desde la tierra donde están sembrados hasta tu mesa. Entonces, tienes que leer y ver si hay cosas que puedes omitir, si hay algunas cosas que, si bien quizás no se repiten, no sean tampoco tan importantes como para que si tú las quitas no se entienda el mensaje que quiere dar el texto. También recuerda que puedes poner, pero no de forma muy extensa, tu parecer acerca de la parte que consideras más importante del texto en el reporte de lectura. Y eso entonces es lo que tienes que hacer con este texto de cómo llegan los vegetales a la mesa. Tienes que escribir un informe de lectura. Un informe o reporte de lectura es lo mismo. Perfecto. Vamos entonces a pasar ahora con la parte de las matemáticas. En este caso recuerden que cambiamos el orden para tener las actividades de lengua española primero juntas y luego las de matemáticas juntas, porque estamos haciendo un resumen de las actividades del día 1 y del día 2 de la semana 2. Continuamos entonces. Actividad 2. Cultivos frutales. Una vez más te pongo acá el mensaje de que esto que estás viendo acá no tienes que copiarlo en el cuaderno. Esta definición de aquí abajo sí, es importante que la copies, esta que estoy señalando acá. Pero esto de aquí no tienes que copiarlo en el cuaderno. Y cuando bajemos acá, permíteme, cuando bajemos acá, esta tabla de aquí sí debes copiarlo en el cuaderno, pero esto de acá no tienes que copiarlo en el cuaderno. Bien, nosotros tenemos este gráfico de barra. Circular. Anteriormente habíamos visto lo que es el gráfico de barra. Recuerda que los gráficos tienen la intención de mostrar de manera visual, gráfica, por eso se llaman gráficos, la información de forma tal que sea más fácil analizarla. Vamos a leer entonces las cantidades representadas en un gráfico circular. Un agricultor tiene árboles de distintas
Frutas. Mira el siguiente gráfico. Este es el gráfico. El círculo completo representa el total de árboles. El círculo completo representa el total de árboles. La cantidad de árboles de cada fruta se indica en cada sector. Esta parte de aquí que está en un naranja claro es un sector. Esta parte de acá que está en un naranja más oscuro es otro sector. Y esta parte de aquí que está en amarillo es otro sector. Así que tenemos 3 sectores. El sector del mango representa la mitad del círculo. Míralo acá. Los sectores de cajuiles y naranjas ocupan cada uno la cuarta parte del círculo. Esta parte de acá es la cuarta parte que ocupan las naranjas y esta es la cuarta parte que ocupan los cajuiles. Los sectores pueden ubicarse en distintos lugares. Los 3 gráficos de aquí debajo son equivalentes al gráfico que has analizado. Es decir, si tú agarras ese gráfico y le das vuelta hasta el punto de que queden estos sectores de este lado, siguen significando lo mismo. Y si lo mueves otra vez, lo mismo y lo mismo. Los gráficos circulares se usan para mostrar visualmente la relación entre las cantidades, en este caso 80 naranjas, 80 cajuiles y 160 mangos, o partes que forman un total. Perfecto. Vamos a avanzar hacia esta tabla. No te preocupes si no estás entendiendo con mucha claridad este asunto del gráfico circular, porque terminando aquí yo voy a darte una explicación extra y segurito que lo vas a entender. Bien, entonces vamos con la tabla que sí debes copiar en tu cuaderno. Recuerda que cuando vayas a copiar debes poner el nombre de la actividad y la fecha. Completa con números la siguiente tabla, considerando la información del gráfico. Se refiere a la información de este gráfico de acá. Bien. Variedad de árboles y cantidad de árboles de cada variedad. Aquí nosotros vemos cómo te están señalizando cuáles son los tipos de árboles y cuáles son las cantidades. ¿Cuáles tipos de árboles tú ves ahí? Tú vas a venir y los vas a poner acá. Y la cantidad de árboles que hay de cada uno de esos tipos, de esa variedad, tú se la vas a poner al lado a cada árbol. Variedad que tiene mayor cantidad de árboles. Eso está fácil. Eso nada más hay que mirar las cantidades y ya puedes ponerlo acá. ¿Cuál es la variedad? ¿Serán las naranjas? ¿Serán los cajuiles? ¿Serán los mangos? Variedades que tienen la misma cantidad. Son 3 cantidades que hay en ese gráfico. Si por default tú encontraste la que más tiene, solamente te quedan 2 cantidades. Eso está fácil. En este caso, tú vas a poner el nombre de esas 2 variedades de árboles que tienen la misma cantidad. Solo tienes que observar las cantidades. Total de árboles. Siempre que te dicen total, te están hablando de sumar. Y aquí tú tienes números, así que ya sabes qué hacer. Mitad del total de árboles. Sencillo, cuando te hablan de mitad, te están hablando de dividir. Entonces, si te dicen mitad del total y ya tú sabes que el total es la suma, entonces te están diciendo la mitad de el resultado de la suma de todos los árboles que tú pusiste aquí. ¿Y cómo encontramos la mitad? Recuerda, la mitad de un número se consigue dividiendo ese número entre 2. Bien, vamos acá entonces. Seguimos trabajando con el gráfico circular. También se le llama gráfico pastel, por cierto, porque tiene forma de un pastel. El pastel es sabroso. Bien, seguimos. Recuerda que esto no lo tienes que escribir. ¿Qué relaciones hay entre fracciones y porcentajes? Entramos a un terreno sumamente interesante. Si una plantación tiene 320 árboles, la cuarta parte será 80 árboles. Si una plantación tiene 240 árboles, la cuarta parte será 60 árboles. Confirma estos datos haciendo la división que corresponde. Si una plantación tiene 100 árboles, la cuarta parte será 25 árboles. ¿Recuerdas por qué resulta sencillo enunciar el porcentaje cuando el total es 100?
el círculo del gráfico circular, el círculo completo de un gráfico circular representa el 100%. Sus partes o sectores expresan los porcentajes de cada elemento de ese total. Y sé que ahí donde están algunos estudiantes y algunos padres me están diciendo, profe, usted está hablando en chino. Bueno, pues vamos a traducir ese chino para que vean que es fácil y ustedes saben. Lo que pasa es que no saben qué saben. Vamos allá. El gráfico circular. Los porcentajes y las fracciones. Aquí tenemos entonces lo que estábamos viendo ahorita. Fíjate, imagínate que este es un gráfico circular o gráfico de pastel o gráfico pastel. Y este círculo completo siempre vale 100. Si yo lo parto a la mitad, ahora tengo dos mitades que me van a valer 50 y 50, porque la mitad de 100 es 50. Cuando yo lo parto a la mitad es 50. Aquí hay algo importante. Vamos a poner esto aquí antes de avanzar. Aquí lo estamos expresando en porcentajes. Esto está muy grande. Vamos a ponerlo más pequeño. Bien. Entonces, cuando yo agarro mi gráfico de pastel y lo parto a la mitad, tengo una mitad que es 50 y otra mitad que es 50. Entonces, ¿cómo yo expreso esto? Está en porcentajes. ¿Cómo yo expreso esto en fracción? Sencillo, yo digo un pastel dividido en dos partes. Esta fracción se lee un medio. Perfecto. Vamos a ver qué pasa si yo agarro entonces y esas dos mitades las divido a su vez en otras dos mitades. Yo agarro y digo, bueno, voy a dividir esta mitad por la mitad y voy a hacer lo mismo con la otra mitad. Justo aquí. ¿Cuánto es la mitad de 50? 25. Y aquí lo tenemos. Entonces ya yo sé que aquí estoy trabajando con un 25% en cada una de estas partes. Cada una de esas partes es un 25% de este gráfico de pastel. Ahora bien, ¿cómo se expresa eso en fracción? Sencillo, yo digo, de un pastel que tengo, lo he dividido en 4 partes. Entonces eso se llama, esta fracción se lee un cuarto. Vamos a ver ahora esta fracción parecida a la que teníamos ahorita. De un lado tengo la mitad del pastel y del otro lado tengo esa misma mitad pero dividida otra vez a la mitad. Fíjense ahora dónde viene el truquito. Ya yo sé que ese 25 se llama un cuarto, porque es una cuarta parte de ese gráfico de pastel. Fíjense, 4 partes que forman este gráfico. Eso es un cuarto. Esa parte es un cuarto. Y un cuarto es un 25% del pastel. Si yo vengo acá, yo tengo ahora un medio que representa el 50% del pastel, es decir, la mitad del pastel. Y tengo un cuarto aquí y un cuarto acá. Cada uno de esos cuartos representa el 25% de mi gráfico de pastel. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir el cuadernillo aquí. Fíjense, un cuarto es igual a un 25% de nuestro gráfico de pastel. Un cuarto igual a 25% y un medio es igual al 50% de nuestro gráfico, a la mitad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con esto, profe? Sencillo. 320, si tú lo divides entre 4, te va a dar 80.
quiere decir que el cuarto de esta cantidad de árboles, el 25% de esta cantidad de árboles, porque recuerda que un cuarto es igual al 25% del gráfico de pastel. E imagínate tú que con este gráfico de pastel nosotros queremos representar los 320 árboles que tenemos en esta plantación. Entonces diríamos que de esos 320 árboles que están representados en el 100% de este gráfico, 80 viene a ser el 25%, es decir, un cuarto de ese total. A eso se refiere. Es importante que tú puedas entender esto. Si te quedan algunas dudas, por favor no dudes en escribir en la caja de comentarios para poder ayudarte. Ahora bien, continuamos. Lo que queda es trabajar con el juego de tiendas por Quisqueya. Para mañana, si Dios lo permite, ya tendremos la versión digital online del juego. Recuerda que tú tendrás que ir fabricando los billetes que vas a utilizar para el juego y también las fichas de premio. Eso también te lo vamos a ir explicando en el día de mañana. Por el momento, lo que vas a necesitar para poder jugar al juego de tiendas por Quisqueya va a ser un dispositivo con conexión a internet, es decir, que tu tablet, tu celular o tu computadora se pueda conectar a internet, los billetes de fantasía, las tarjetitas que digan premio y un cuaderno y lápiz para anotar las preguntas que no puedas responder. No te preocupes, más adelante te vamos a hablar bien clarito acerca de este juego y tú vas a ver que es sumamente divertido, interesante y te va a gustar. Ahora bien, esta es la última actividad que tenemos en este resumen que estábamos realizando. La de vuelta. Como en el juego de tiendas por Quisqueya, lo que hay es situaciones en las que tú vas a ser el vendedor y situaciones en las que tú vas a ser el comprador. Aquí en el cuadernillo se te están poniendo estas tablas para que tú las llenes, siendo tú en este el comprador y siendo tú en este el vendedor. Como ya has visto en las reglas, aunque todavía no las has visto, pero puedes llenar esto sin necesidad de leerlas. En cada partida hay un jugador que administra el banco, además de jugar con el resto de los participantes. También has visto que cuando se cae o se pasa por un negocio, se toma una tarjeta con una pregunta sobre una operación comercial en ese negocio. Lo que te estaba diciendo, los problemas de compra y venta que vas a tener que resolver. Si en la tarjeta eres comprador, tú vas a pagar al banco y retiras de ahí la de vuelta, si corresponde, claro. Si en cambio eres vendedor, el banco te paga. Si hay de vuelta, se la das al banco. Ahora practicarás cómo comprar, vender y darla de vuelta completando el cuadro, estos dos cuadros. En este cuadro tú eres vendedor. Mira este ejemplo de aquí. Imagínate que tú eres vendedor en la heladería. En este cuadro eres comprador. Imagínate que tú eres comprador en la heladería. Fuiste y compraste 350 pesos de helado. Para pagar esos 350 pesos, tú diste 4 billetes de 100 pesos. Tú tienes que pagar 350, pero no tenías un billete de 50, supongamos. Solo tenías 4 billetes de 100, así que diste 4 billetes de 100 pesos. Eso hace 400 pesos. Fíjate acá. Negocio heladería. Compraste por un valor de 350 pesos. Pagaste con 4 billetes de 100. ¿Cuánto deben devolverte? Pero aquí, fíjate, tú sabes que si tú vas a pagar 350 y diste 400, te deben devolver 50. Pero el truquito está en este lado, en que tú tienes que escribir la de vuelta que tenga la menor cantidad de billetes. Y toma en cuenta que aquí en este juego no hay billetes de 50 pesos. Solamente hay billetes de 1 peso, de 10 pesos, de 100 pesos, de 1000 pesos y de 10,000 pesos. No hay billetes ni de 5, ni de 50, ni monedas de 25. Solamente esas que te digo. Entonces, la menor cantidad de billetes con las que te pueden devolver como compradores, 5 billetes de 10 pesos. ¿Por qué? Porque 5 por 10, 50.
los 50 que te restan. Entonces así tú tienes que ir completando. Aquí entonces tú tienes que poner la de vuelta con la menor cantidad de billetes posibles. Si tú vas a pagar 1.250 pesos y diste dos billetes de 1.000, quiere decir que tú, para pagar 1.250, diste 2.000 pesos. ¿Cuánto te tienen que devolver de ahí? Tú tienes que poner entonces acá la de vuelta que te deben dar con la menor cantidad de billetes posibles, recordando que solamente hay billetes de 1 peso, de 10, de 100, de 1.000 y de 10.000. Aquí te están diciendo que tú pagaste con 2 billetes de 100 y 3 billetes de 10. 2 billetes de 100 son 200 pesos. 3 billetes de 10 son 30 pesos. 200 pesos y 30 son 230 pesos. Y aquí tú ves la de vuelta. Te han devuelto 5 billetes de 1 peso. 5 billetes de 1 peso son 5 pesos. Entonces, tú vas a calcular cuánto fue lo que tú tuviste que pagar si tú diste 230 pesos y nada más te devolvieron 5. ¿Cuánto fue lo que tú tuviste que pagar? Eso es lo que tienes que escribir aquí. Y este cuadro lo vas a llenar siendo tú el vendedor. Aquí, por ejemplo, en el puesto de artesanía, imagínate que tú vendiste una artesanía por 850 pesos y que la persona te pagó con un billete de 1.000 pesos. ¿Cuánto tú tienes que devolverle con la menor cantidad de billetes posible? Es lo mismo, tienes que completar la tabla, lo único que ahora tú eres vendedor, pero es lo mismo. Y hasta aquí llega la explicación del día de hoy, familia, mis queridos estudiantes. Recuerden siempre dar lo mejor de ustedes, tienen la capacidad, pueden hacerlo, nunca se rindan. Recuerden también que si las explicaciones que reciben en este canal les sirven, por favor consideren darnos pulgar arriba, suscribirse, compartir, y me encantaría escuchar de ustedes en la caja de comentarios. Por favor, conversemos por ahí. Entonces, familia, esto es todo. Para mañana, si Dios lo permite, tendremos el juego de Tiendas por Quisqueya en formato digital. Recuerden también que en la caja de comentarios y en la descripción les dejo el enlace para que puedan descargar el cuadernillo número 4 en formato digital PDF. Les dejo también este resumen que ustedes están viendo, que hemos visto, donde les muestro cuáles son las actividades que deben copiar directamente en su cuaderno para realizar. También este resumen se los dejo en PDF, pero también se los dejo en imágenes por si acaso en su dispositivo no puede abrir PDF. Se les quiere mucho, nos vemos pronto.